Buenas tardes, mi nombre es José Vieira y yo voy a hacer una entrevista al señor Oscar Moreno sobre el sistema tributario de Venezuela y cómo funciona la fiscalización a las empresas. Primera pregunta, ¿cuáles son sus funciones en el local conocido como Rialto Express? Ahora yo soy contador externo, soy independiente, trabajo como independiente y bueno, realizo toda la contabilidad de todos los registros contables y fiscales de la empresa. Ok, ¿y me puede decir qué tipo de tributos se pagan en este tipo de actividad económica? Bueno, por la parte nacional tienes en el CENIAT IVA, impuesto a las grandes transacciones financieras, impuestos sobre la renta, impuestos a los grandes patrimonios. Además que como Rialto Express es contribuyente especial, también tiene la obligación de hacer retenciones de IVA, retenciones de impuestos sobre la renta. En la parte municipal tiene industria y comercio, propaganda comercial, aseo municipal y bueno, todo lo que son parafiscales, incluyendo Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Deporte, Seguro Social, FAO, INSES, todos esos tributos son también nacionales o... Ok, entiendo que estos tributos se pagan, algunos se pagan en algún momento del año y otros se pagan en otro momento. Sí, hay impuestos mensuales, quincenales, hay impuestos que son trimestrales y hay impuestos que son anuales. Okay. ¿Y cuál es el procedimiento de fiscalización que se ejerce aquí? Cuando viene una fiscalización, bueno, debe identificarse el fiscal de qué organismo proviene, tiene que para eso tener una autorización del superior de él, del director del organismo, donde lo autoriza a hacer la fiscalización, y también debe traer un acta de requerimiento donde está exactamente qué es lo que va a fiscalizar y qué requerimiento, qué necesidades debe solicitar a la empresa para poder evaluar o fiscalizar ese tributo. Okay, tiene que venir con una orden. Sí, necesariamente tiene que venir. No puede llegar alguien y tocar la puerta y decir yo soy un fiscal y voy a fiscalizar. No, eso no es así. Eso estaría viciado de nulidad en todo caso, si hubiera un procedimiento así. Ok, y en comparación con hace 5 años, o sea, en 2018, ¿cómo ve que ha cambiado el sistema tributario en Venezuela? Bueno, el sistema tributario en sí no ha cambiado mucho porque el Código Orgánico Tributario tiene más o menos 3 años de haberse modificado. Lo que sí ha cambiado es el nivel de fiscalización. Eso sí, los fiscales cada vez hacen más revisiones y también cada vez llegan más sanciones y multas a las empresas. Eso está cada vez más, ¿cómo se llama? Sobre todo estos últimos años ha sido más agudo. Okay. ¿Y la empresa ha sufrido en los últimos años algún tipo de sanción? Bueno, la empresa fue fiscalizada en 2 oportunidades por 2 organismos en el último año, pero fue verificación de deberes formales, no fue una fiscalización profunda, sino verificando que esté cumpliendo con los mínimos necesarios. En esa oportunidad, en una de las oportunidades de fiscalización, sí había un requisito que no estaba, que era un permiso que había que sacar y nada, nos dieron un plazo para conseguirlo y se consiguió inmediatamente el permiso, porque era básicamente un pago que había que hacer. Pero no fue objeto de sanción, Y no hubo ningún tipo de actitud sospechosa, todo se llevó... Sí, no, en ese momento todo estuvo normal porque incluso eso que faltaba, simplemente nos dijeron que nos llegáramos a la oficina, allá el señor Manuel dijo que tenía ese permiso, que no lo tenía vigente, y bueno, nada, le dieron un plazo para declarar, para participar, no hubo mayor inconveniente. Y última pregunta, ¿usted como contador cuántos años lleva de profesión? Como 30 años. Y estos 30 años, imagino que usted ha visto muchos cambios en el sistema, claro, muchas cosas. Claro, muchísimo, pues, porque incluso yo ejerzo la profesión desde antes de graduarme y desde antes que existiera el CENIAT. Porque antes no existía el CENIAT, existía el Ministerio de Hacienda directamente. Y según toda esa experiencia, ¿qué cambio cree que debería hacerse en el sistema tributario para apoyar a los contribuyentes? Bueno, realmente el sistema tributario de Venezuela actualmente es demasiado costoso. O sea, la cantidad de tributos, por una parte, hay 2 dificultades. Por una parte, la cantidad de tributos que se cobran. El CENIAT cobra cerca de, sin tomar en cuenta la parte de aduana, cerca de 5 o 6 tributos distintos, en diferentes formas, en diferentes fechas. Amén de el resto de los organismos que cobran otra serie de tributos
Entonces son tantos tributos que hacen complicada la gestión para el contribuyente. Es muy difícil que no se equivoque o no falle en la fecha de presentación o pago de alguno. Así que en primero, bueno, sería eso, solucionar el problema de la cantidad de tributos, debería tratar de unificarlo. Tendría que facilitar más el sistema. Sí, para que sea más común, en lugar de comprar 7, cobrar 7 tributos, pues uno solo o 2, por eso 7, y incluirlo dentro de alguna metodología. Pero además de eso, el otro problema, que es el más grave, es el problema de lo que significa el costo para las empresas. ¿Por qué? Porque los niveles de precios actuales, debido a la situación de mercado que todos conocemos, la situación de toda la cuarentena que venimos recibiendo, de toda la inflación, de todo esto, obliga a los comerciantes a tener que vender con márgenes muy, muy pequeños. Y estos márgenes pequeños le impiden cumplir con toda la carga tributaria que exige el Estado venezolano en general, o sea, todos los organismos del Estado. No hay forma de que un comerciante pueda realmente, con el nivel de precio que tiene ahorita, cubrir toda la demanda tributaria que exige el Estado. Claro. Que entonces, ¿qué pasa con eso? Dos cosas. Una, que muchos comerciantes optan por la evasión fiscal. Somos testigos de eso. Todos los que compramos en cualquier establecimiento nos dan un papelito en lugar de una factura, no nos dan un documento fiscal real, sino un documento que avala la venta, pero que no tiene valor fiscal, porque el comerciante que está vendiendo no quiere declarar eso porque no le produce la empresa para poder pagar los tributos que genera esa factura. Y por otro lado, otra cosa que sucede es lo que muchos comerciantes están mirando o bien la empresa completa o parte de sus operaciones al comercio electrónico, porque en el comercio electrónico hay una evasión casi del 100%. Nadie declara lo que se presenta por la parte electrónica, las ventas por internet. Claro. Esto entonces, ¿qué genera? Que el Estado pierda todos esos tributos. ¿Qué sería más cómodo? Un tributo mucho más económico, mucho más bajo, y que grabara todas estas operaciones, y seguramente el Estado no bajaría ni un centavo, ni un dólar su recaudación, y el comerciante pudiera pagar mejor sus impuestos sin tener que estar recurriendo al delito de la evasión. Claro, entonces lo que debería hacer el Estado sería adaptarse a las circunstancias reales en el país, Claro. y socializar un poco más los impuestos, minimizarlos también. Y usted dice que hay muchos impuestos, pero Simplificarlos, simplificarlos y minimizarlos. Ajá, los impuestos entonces, los que hay actualmente, ¿cree que tienen un valor muy bajo o No, deberían aumentarse? No, si está se muy alto, simplifican? al contrario, está muy alto. Deben ser más simple, o sea, menos cantidad de impuestos y más económicos, o sea, más bajos. Entonces, Para eso seguramente, si hacen eso, el Estado no va a tener una disminución de los impuestos, porque el comerciante podrá declarar mejor y pagar los impuestos que son sin que le signifique un peso tan alto. Entonces actualmente hay muchos impuestos y muy elevados y deberían de ser menos impuestos y más bajos para que los contribuyentes puedan también subsistir, ¿no? Claro, claro. Y además el Estado se beneficiaría de eso porque tendría menos carga económica. Claro, por supuesto, y no bajaría su recaudación, es posible que hasta lo aumentaría. Claro, si hay más actividad económica tendría que Recibir más dinero, claro. los tributos que reciben. Bueno, creo que con eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, a la orden, pues.